Versículo 15. Esto es dinamita. Y quisiera tener más tiempo para hacerle justicia a los versículos. La traducción inglesa, veremos la hispana, no es que sea que le falte exactitud, pero tal vez no nos ayuda a ver lo que dice el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios. Vamos a ver qué dice. Lo que Pablo verdaderamente está diciendo aquí es: yo creo en la esperanza de Israel. Y tengo esperanza en Dios. Ese es un lenguaje importante. Tú sabes que en la profecía de Jeremías, él utiliza un término dos veces que llegó a ser muy conocido entre los judíos: la esperanza de Israel. Y él llama a la esperanza de Israel el Salvador. Él dice que esa esperanza es el Salvador. Y esto era algo bien conocido entre los judíos. La esperanza de Israel era el nombre del Mesías, uno de los nombres del Mesías, a quienes ellos se les instruyó que esperasen. Había un Mesías venidero, un Cristo venidero, un Salvador venidero, y él era la esperanza de Israel. Y claro, la palabra esperanza es una palabra tal vez no muy clara para nosotros, pero en la Biblia significa anticipación. La anticipación de Israel no era solamente una esperanza vaga, sino que lo estaban esperando, lo anticipaban que viniese el Mesías. La anticipación de Israel, o como dice Jeremías, la esperanza de Israel. Y eso es exactamente lo que Pablo está haciendo referencia aquí. A eso hace referencia Pablo. Dice, teniendo esperanza en Dios, teniendo la esperanza. De hecho, la Biblia de las Américas es más clara. Teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan. Y si tú te preocupas esto o no lo tienes muy claro, mira el capítulo 28 un momento, versículo 20, donde Pablo le está hablando a una gran reunión de judíos a través de su arresto en Roma. Y él está recordando todas estas cosas y lo que le pasó y la razón por la cual estaba en prisión. Y dice lo siguiente, versículo 20, capítulo 28. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y es mucho más claro aquí, ¿se dan cuenta? Aquí se aclara bien. La esperanza de Israel. Esta es la frase famosa que Jeremías usó, que los judíos conocían la palabra, el término, el nombre del Mesías venidero. Es debido a que predico a Cristo y claro, la resurrección. Entonces, en el capítulo 28, versículo 20, dice aquí, porque por la esperanza de Israel, es decir, el Mesías, por eso estoy sujeto con esta cadena. Versículo 23, también aquí, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. De modo que él, el Cristo, era la esperanza de Israel. Así que voy de vuelta al capítulo 24 y versículo 15, y el apóstol Pablo le está explicando al gobernador Marcos Félix, y dice, teniendo la misma esperanza en Dios, teniendo la misma esperanza en Dios, la esperanza de Israel, la cual ellos también abrigan. También los saduceos esperaban que hubiera un Mesías, pero pensaron que sería un gran rey, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hay dos puntos aquí diferentes, dice Pablo. Gobernador Félix, dice Pablo, estoy aquí debido a la esperanza de Israel, debido a la enseñanza del Mesías y debido a la enseñanza de que él fue levantado de los muertos y de que habrá una resurrección de los muertos. Y él verdaderamente está hablando respecto de todas estas cosas. Y es un poquito difícil de que lo veamos en la forma en que está en el inglés. Tal vez es más claro en el español, pero bueno, es la esperanza de Israel como después lo aclara. Y después versículo 16, y voy a volver a esto en un momento. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque yo creo que habrá una resurrección y habrá una vida futura. Entonces por eso vivo delante de Dios para hacer su voluntad. Dice esto en efecto,
Y ahora va al grano, versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Versículo 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Y después él avanza al versículo 21. Y esto es lo único en lo cual os he ofendido, de que me levanté y levanté la voz y hablé respecto de la resurrección de Cristo. Dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Versículo 21, la segunda parte. Y Félix sabía respecto de estas cosas. Versículo 22, eso nos lo dice. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, de la enseñanza de la iglesia cristiana, eso es lo que significa. Estando bien informado de este camino, se dio cuenta de lo que pasaba. Y esto nos trae a nuestro punto final, la gran confrontación. Versículo 22, él les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Lisias, de hecho, nunca fue llamado. Félix nunca tuvo la intención de llamarle. Lo que más bien tenía en mente, Félix, es obtener dinero de Pablo y liberarle. Y versículo 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo. Ahí en el fuerte, en Cesarea. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Ya que tuviera libertad. No salir del fuerte, sino que tuviera libertad dentro de él y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Al final, versículo 23. Y entonces así fue. Pablo allí estuvo en Cesarea. Y Lucas es probable que también le visitó constantemente. Y probablemente Aristarcos también, si entendemos otras porciones bíblicas también correctamente. Así que hubo personas que le visitaban. Y bueno, es que allí en prisión, en el fuerte romano, nunca se le alimentaba a nadie, aunque fuera como una especie de arresto domiciliario, de modo que familiares y amigos tenían que cuidar a quien estuviera así. Y aquí está la parte importante de esta parte del capítulo, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. En Cristo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Porque Félix mandó llamar a Pablo para escucharle predicar respecto de Cristo. Félix era un hombre malvado. Félix, bueno, él había nacido como esclavo, la historia nos lo dice, y ahí lo tenemos a él, elevado en su vida, a través de la influencia de su hermano, que era un hombre muy exitoso, y había sido nombrado por Claudio, el emperador de Roma en aquel entonces, había sido nombrado como procurador o gobernador de este lugar. Y era un hombre que tomaba dinero, hacía cosas terribles, incluso contrataba asesinos para deshacerse de gente. ¿Y por qué entonces él mandaría llamar a Pablo para escucharle? Y la respuesta la vemos en un versículo más adelante. Él esperaba recibir dinero para poderle liberar. Él sabía que Pablo había estado con aquellos que llevaron mucho dinero de las iglesias gentiles a la región de Jerusalén que estaba sufriendo para poderles ayudar y darles alivio ahí a la iglesia en aquel lugar. Y Félix quería dinero. Pensó que Pablo pagaría por ser liberado. Y él tenía con él a Drusila. ¿Y quién era ella? Tenía 19 años. Si es que podemos creer lo que Josefo nos dice al respecto de ella, un historiador secular. Félix tuvo un matrimonio anterior y se había apartado de su esposa por derecho, y Josefo nos dice que era una mujer muy hermosa, y aquí la tenemos una adolescente. ¿Y qué está haciendo ella ahí? Ella vino de una familia terrible, de la familia del rey Agripa, y esa familia había sido antagonista
a los judíos y al pueblo de Dios siempre. Entre sus antepasados, el rey Herodes el Grande fue quien había asesinado a los bebés en Belén, era su familiar, intentando él deshacerse del niño Jesucristo, y era pariente de esta mujer. Y un tío abuelo asesinó a Juan el Bautista, quien era el rey, el procurador regional de aquel entonces, en aquel lugar, que asesinó a Juan, y después su padre asesinó al apóstol Jacobo. Así que esa familia tenía una historia de estar en contra de la iglesia de Cristo. ¿Y qué estaba haciendo ella ahí? Pero bueno, estuvo allí. Esta terrible pareja. Félix con Drusila, su mujer, que era judía, en el versículo 24, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, versículo 25, ¿y qué es lo que hizo Pablo? Habló, predicó al respecto de la necesidad de la salvación, al respecto de Cristo. Él disertó, razonó. La palabra que dice aquí, disertar, Lucas la pone frecuentemente junto con la palabra persuadir. Entonces él persuadió, razonó, interactuó con ellos y estaba dando la predicación. Él era el único que hablaba para mostrar a Félix su gran necesidad de la justicia delante de Dios. La gran necesidad de que le aceptase Dios. Pablo decía, necesitamos justicia. Él tiene también que haber hablado al respecto de la santidad de Dios y la pureza de Dios. Necesitamos perfección, justicia, y no la tenemos. Tiene que haber dicho. Tal vez él también habló de algunos de los pecados, incluso pecados que Félix mismo había cometido. A medida que Pablo razonaba y disertaba con Félix al respecto de la necesidad de la justicia, y explicaba también que Cristo tenía justicia perfecta y que él vivió una vida de justicia perfecta para podernos dar esa justicia a nosotros, para ser nuestro representante, para ser nuestro Salvador, y después llevó nuestro pecado allí en su muerte redentora en la cruz del Calvario. Es decir, el pecado de todos los que serían salvos. Ese es el que Cristo pagó. Y entonces razonó al respecto de la posibilidad de obtener justicia libremente de Cristo a través del arrepentimiento del pecado. Y razonó al respecto del dominio propio. Y eso estaba muy cerca del corazón de Félix. Autocontrol, dominio propio. Félix no tenía nada de esto. Él era uno que contrataba asesinos, apoyaba asesinos, tenía gran maldad y robaba dinero. Completamente borracho en adquisiciones, por así decirlo. Entonces Pablo razonaba por el dominio propio, nuestra gran necesidad de tenerlo esto, y la necesidad de un Salvador eterno, y que se nos dé la justicia de Cristo. Y después también razonó al respecto del juicio venidero, al respecto del final de la vida, y de estar delante de Dios, y de ser castigado por nuestro pecado de forma eterna, sin un Salvador. Y en todo esto él habría hablado de la misericordia de Dios y el amor de Dios y la bondad de Dios y cómo está listo para perdonarnos, y de los sufrimientos de Cristo también tendría que haber hablado. Y Félix tembló, temía. Así que hay un gran encuentro aquí, una confrontación con Dios. Pablo es la voz de Dios para Félix. Tuvo convicción, tuvo advertencia, fue sacudido, tuvo temor, espanto. Este hombre endurecido, uno pensaría que era imposible conmoverle, sin embargo allí está humillado y sacudido. Pero algo más pasaba ahí. Los brazos de Cristo son mostrados a él. Se les muestra esos brazos abiertos, dándole la bienvenida a esos brazos allí en la cruz del Calvario, donde el Salvador Redentor murió. Félix es confrontado con la más grande oportunidad y posibilidad de obtener un perdón libre y misericordia libre y amabilidad y perdón de Dios y una nueva vida. Vida nueva, vida eterna. Y aquí está la confrontación.
nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad, la obra de Cristo y su bondad y su amabilidad. Pero Félix lo despreció, tembló, se espantó, pero no se rindió a Cristo. No se rindió a Cristo. No se quiso arrepentir. No quiso responder. Félix se espantó, se atemorizó, tembló y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Rechazó la misericordia y la amabilidad y la bondad de Dios. Félix hizo esto. Rechazó a Dios. No hubo una obra irresistible del Espíritu en su corazón. No hubo una obra irresistible del Espíritu que le trajese de rodillas delante de Cristo y le hiciese correr a Cristo y anhelar a Cristo y poner su confianza y su fe en Él. Lo que vemos ahí en Félix es la determinación natural, la rebeldía natural de todo ser humano cuando escucha el Evangelio, a pesar de que Cristo es mostrado, la misericordia es mostrada en la predicación, la eternidad es mostrada en la predicación también, y la posibilidad de la redención. A pesar de esto, todo mundo le rechaza a Dios, a menos que en la misericordia y en la amabilidad de Dios haya una obra de gracia irresistible, a través de la cual nosotros debemos tener perdón, y sentimos que debemos tener esa vida y misericordia, y vemos nuestra necesidad y libremente abrazamos a Cristo. Pero esto no sucedería en el caso de Félix. Vete ahora. Y entonces la dureza de la indiferencia, muy poco a poco, abrazó el alma de Félix. Y en el tiempo venidero, él manda llamar a Pablo frecuentemente, esperando poder recibir dinero. Y entonces se sentaba y escuchaba a Pablo, hablándole una vez más, razonando con él, disertando con él, persuadiéndole al respecto del perdón y una nueva vida, y al respecto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora ya no tiembla, ya no lo hace más. En días subsecuentes, él puede escucharlo como si no pasara nada y solamente quería dinero, solamente quería dinero. El momento se fue. El gran día de poder ser perdonado, la gran oportunidad de encontrar misericordia y la eternidad pasó de él, pasó de su vida. Y en su caso, yo me pregunto si algún día volvió. Parece que no. Muy poco tiempo después, Marcos Antonio Félix fue quitado de su gobernatura de Judea. Nero fue emperador ahora y le reemplazó a Félix. Y él desaparece de las páginas de la historia. Su esposa, que tenía 19 en aquel momento cuando se encontraron con Pablo, ella vivió. Y conocemos información de ella, como tal vez ustedes saben, a través de Josefo, el historiador judío, que dice que unos 20 años después de este evento con Pablo, la erupción del monte Vesubio rodeó a Pompeya con lava y ella estaba ahí, con su hijo ya mayor en aquel entonces, y pereció ella allí, de acuerdo a Josefo. ¿Todavía no era salva de esa familia de Herodes Agripa? ¿Todavía acaso estaba resistiendo a Cristo? Y ella, Drusila y Félix habían estado a los pies de Pablo, el apóstol, el más grande expositor imaginable de la misericordia y la amabilidad de Cristo. Así que tenemos estas tres cosas en esta narrativa: las acusaciones en contra de Pablo, el odio del corazón humano en contra del Evangelio, en contra de Cristo, y después vemos la defensa de Pablo, que es muy breve, porque muy pronto
se dedicó a lo que él tenía que hacer, a presentar a Cristo, a seguir su llamado. Y así tenemos que hacer nosotros. Nuestra más grande prioridad de Cristo, nuestra más grande prioridad en la vida es predicar a Cristo, ¿sí? Tengo que trabajar, obtener dinero, querer a mi familia, esforzarme, pero mi más grande prioridad es que todo lo que yo haga sea un testimonio para Cristo. Y entonces vemos esto aquí. Y después vemos el gran encuentro de este procurador romano endurecido que tembló ante el sonido del Evangelio, ante la predicación del Evangelio, pero lo rechazó. Y te pregunto a ti, ¿tú has temblado por el Evangelio? ¿Has sido conmovido por la misericordia de Cristo? ¿Has visto tu necesidad? ¿Has sido conmovido? ¿Y te has echado para atrás? Tal vez haya misericordia para ti, pero el más grande momento de tu vida es ver tu necesidad espiritual y tener las puertas de la eternidad abiertas para ti, por así decirlo. Que obtengas vida eterna, que haya una obra irresistible del Espíritu de Dios en tu vida que te lleve a recibir ese mensaje, que no te permite ya apartarte más, que te detiene hasta que te arrepientes y hasta que rindes tu vida a Dios. Estos son los tres elementos del capítulo 24. Y Pablo, al final del capítulo, se queda bajo arresto durante 2 años más. Que el Señor bendiga estos pensamientos a nosotros este día.